C7 Democracia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día miércoles en una emisión más de C7 Democracia. Le enviamos un saludo cordial a Pepe Gómez. Esperemos verlo pronto por aquí, por estos espacios. Y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Moisés Pérez, quien es director de la Unidad Editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que en esta ocasión nos acompaña con la conducción. Muchísimas gracias, Moisés. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, Trini. Pues muy contento de estar aquí para esta edición ya número 20 del programa. Mira. Son 20 semanas que tenemos en este espacio, que se ha construido poco a poco con el apoyo de C7 y el Instituto Electoral, y esperamos que sean muchas semanas más. Y pues aquí estamos para una nueva edición más con el tema, un tema interesante, Sí. Un tema de actualidad que tiene que ver con las nuevas condiciones de la democracia mexicana y también la jalisciense, con un tema en particular que tiene que ver con la igualdad política y las cuotas de género. Ese tema vamos a tocar el día de hoy. Que bien lo estábamos ya analizando desde la semana pasada, con dos consejeras del Instituto Electoral. Nos acompañan hoy nuevamente un par de las consejeras del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Y antes de comenzar con este tema de cuota de género, yo quiero invitarle a que nos marque al 3030-5307, porque el IEPC nos trae de su editorial del Instituto Electoral esta revista. Son 3 ejemplares de folios que usted se puede llevar a su casa si nos marca nuevamente al 3030-5307. De verdad que está muy buena la revista, tiene una edición maravillosa y el tema va muy ad hoc con lo que vamos a platicar el día de hoy, es no discriminación e igualdad, retos para la construcción de nuestra democracia. Así que con esto pues empezamos esta tarde dándole la más cordial bienvenida a nuestras invitadas, la maestra Sayani Mosca Estrada, consejera del IEPC. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Trini, Moisés, consejera Beatriz y hacia audiencia. Buenas tardes. Y quien repite, por supuesto, este día es la maestra Beatriz Rangel Juárez. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantada de estar aquí en este programa y seguir debatiendo este tema que es apasionante. Y que tendrá un buen reto para esas elecciones ya, ¿no? Por supuesto. Sí, como comentábamos, la nueva legislación a nivel federal y a nivel local establece la paridad en candidaturas, hombres y mujeres, para cargos legislativos y a nivel local para cargos en los ayuntamientos. Esto parece que es algo inmediato, pero esto es un cambio que se ha venido dando en muchas décadas. Ya se comentó incluso el pasado programa del voto a la mujer que se concedió en la década de los 50. Entonces ha sido un cambio que tiene que ver con la transición a la democracia, con generar condiciones de igualdad, de equidad en la competencia, pero también en términos de los derechos políticos, en este caso de las mujeres. Yo quisiera, si me permiten, para un poco poner en perspectiva el tema, porque creo que el tema no es privativo ni del Estado ni del país. Creo que ha habido una ola democratizadora sobre todo en América Latina, del cambio político que ha llevado a democracias a transitar de regímenes autoritarios a sistemas democráticos, poniendo énfasis en el tema de la igualdad y de la equidad política. Entonces quisiera a lo mejor proponerles a nuestras invitadas que platicamos un poco de manera general cómo ven ese tema del cambio que se ha dado en nuestro continente y también en general en México, del cambio de sistemas más cerrados a sistemas más democráticos en términos de la igualdad política. Y si les parece, lo vamos a dejar con esta pregunta al regresar de la pausa, que es tiempo de hacer ya un corte. Y le recuerdo que el teléfono que ponemos a su disposición es el 3030-5307 y ya volvemos. C7 Democracia. Yo creo que han habido muchos avances, a lo largo del tiempo y son avances que derivan de largas luchas de muchas y muchos mexicanos, muchas mujeres que han estado peleando a lo largo de todo este tiempo, primero para tener el derecho al voto y ahora para tener el derecho a ser votadas en igualdad de condiciones con los hombres en este país. C7 Democracia. C7 Democracia. 3030-5307 Folios es la revista que en esta ocasión trae el tema que tiene que ver con nuestra plática y es precisamente la no discriminación e igualdad, retos para la construcción de una democracia. Márquenos, participe con nosotros también. Queremos saber qué opinan precisamente sobre estos pasos que está dando México, tratando de introducir a la mujer en la participación política, Moisés. Y nos quedamos con una pregunta. Así es, Trini.
Consideramos que el proceso de cambio de las cuotas se inscribe en algo más amplio, que tiene que ver con luchas por tener democracias más igualitarias, más equitativas en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo político. Pero este aspecto es muy importante, que la idea es que nos platiquen las consejeras su opinión al respecto en esta primera participación, de su opinión de este tránsito que hemos tenido en México y en América Latina de la cuota de género y en general de los procesos de cambio para democracias más equitativas. Bueno, en este caso, la pregunta, me gustaría responderla contextualizando, como veíamos en el programa anterior, que el derecho al sufragio de las mujeres se da hasta el siglo XX. En América Latina empieza en 1929 Ecuador y posteriormente se empiezan a abrir en los países latinoamericanos espacios y reconocimiento de estos derechos. Todo derivado de luchas, como bien dices, Moisés. Posteriormente, cuando todos los países logran ya el derecho al sufragio, las mujeres se dan cuenta de que a pesar de que tienen esta herramienta, no logran mayor representación política. Y entonces empieza el debate por conocer o establecer cuáles serían las causas de que aún teniendo derechos político-electorales para votar y ser votadas, no hay estas oportunidades que sí tienen los varones. Y ahí es cuando se desarrolla una nueva faceta del debate feminista. ¿Cómo lograr las mujeres tener una mayor representación? Y así en el caso de Argentina, en el año de 1990 se presenta una iniciativa de ley, que fue la ley llamada de cupos, para que mujeres pudieran tener una representación, digamos, asegurada, ciertos espacios, un porcentaje de la representación de las candidaturas para poder tener mejor acceso a la representación. Y así es como se inicia igual un nuevo proceso en América Latina, para poder, en el cual las legislaciones establecen ciertos porcentajes de candidatas que deben ser postuladas por los partidos políticos para de esa manera romper una inercia que de no haberse implementado hubiera llevado otros 100 años para que la mujer pudiera tener una representación equitativa. Si esto pasó en los años 90 en Argentina, ¿cuándo llega a México? ¿Cuándo adoptamos la moda? Bueno, ahí yo sí me quisiera regresar un poco al año de 1953 y todas las luchas que se van dando por la conquista de los derechos, ¿no? En este tránsito de la democracia, de un régimen autoritario a uno democrático. Creo que sí es muy importante, además de tener fechas puntuales, tener muy ubicado que el acceso hoy en día a una legislación que prevé la participación y la representación política paritaria también se debe a un cambio cultural. Es decir, las cuotas de género, por ejemplo, o las acciones afirmativas se inscriben en ese tenor de la conquista de derechos mediante la lucha de los movimientos sociales, porque inscriben una práctica política distinta en el trato, en una demanda del trato igualitario, en una demanda por el derecho a la no discriminación en este caso. Y me parece que el que tengamos hoy día esta realidad en la norma, en la normatividad electoral, atiende también a ese cambio cultural, fundamentalmente en la pugna por los derechos, por un trato igualitario y el derecho a la no discriminación. Sería importante situarlo también, ¿no? Cuando habla de no discriminación y de repente vemos cómo se fue avanzando, dice, bueno, ¿quién salió ganando, las mujeres y perdiendo los hombres o cómo fue? No, ese es todo un debate, ¿eh? De ninguna manera. manera. Es todo un debate, porque habría que puntualizar que la discriminación se refiere, el derecho a la no discriminación se refiere a aquellos grupos que históricamente han sido excluidos del trato igualitario y que históricamente han ocupado una posición de desventaja respecto a grupos que han sido favorecidos en términos del reconocimiento en las leyes, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, pues se dice, ¿no?, que ahora el arribo de las mujeres viene a traer un trato discriminatorio a los hombres. No, porque la discriminación implica una cancelación de derechos
y aquí no se les está negando el derecho en un momento dado, ¿no? A los hombres, como si se está ampliando el marco de inclusión de otros actores, en este caso mujeres, etcétera. ¿No? Sí, el tema de la discriminación inversa, como lo dicen algunos, en este caso parte de una idea de que antes se concebía que la política era 100% para varones, y entonces el hecho de que las mujeres busquen una inclusión parecería, bajo esta concepción de que el 100% de los lugares disponibles eran para varones, como si fuera una discriminación, pero al final de cuentas de lo que se trata es de un equilibrio, de que haya una representación en donde tanto la visión masculina como la visión de las mujeres sea tomada en cuenta para efectos de lograr una sociedad mucho más equilibrada, más justa, más equitativa, porque sin duda alguna hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, por citar un caso, ¿no? El tema de la jornada laboral, desde la visión masculina, en donde el hombre salía, era proveedor, podía llegar a la hora que quería, no importaba que tuviera horarios quebrados, pero, por ejemplo, un horario corrido favorece más la posibilidad de que las mujeres vayan a ver a sus hijos, que a la postre también ayuda a que los papás estén más relacionados también con la familia, ¿no? Porque de eso se trata, de romper esos paradigmas en donde cada uno tenía un rol asignado que era incompatible. Como si las necesidades fueran pues diferentes, ¿no? Exactamente. O sea, si es mamá o los hijos nada más están a cargo de la mamá, de la mujer, Claro. ¿no? Y el papá solamente es proveedor. Pareciera que estaban muy asignados los roles. Exactamente. Y ahora Claro. ya no es así. Es un Pero estigma, hoy en día ¿verdad? las mujeres salen en un porcentaje elevadísimo, estamos saliendo a trabajar y en ese sentido esos esquemas se están rompiendo, ¿no? Sí, no son prácticos. Claro. Entonces, la justificación, el fundamento de las cuotas, de las acciones afirmativas, parten de una exclusión de ciertos grupos que no tienen las mismas condiciones para entrar en escena, en este caso, en la escena política, en la escena electoral. Nos gustaría, para que nuestros televidentes, los que nos escuchan, ¿qué son las cuotas de género? ¿Cómo podríamos entenderlas y cuáles serían como sus justificaciones? Bueno, una cuota de género se inscribe en esta idea de venir a dotar, de venir a compensar por medio de una acción afirmativa ese desequilibrio que hay en el acceso, en este caso, bueno, a incorporarse en la vida política y muy marcadamente en términos de la legislación electoral, en términos de representación política, a que las mujeres puedan participar en condición de igualdad que los hombres, de manera tal que la cuota viene a ser un mecanismo de compensación, digamos, ¿no? De aquellos grupos que históricamente han estado excluidos, en este caso las mujeres, y es además una medida de compensación temporal, para que no se entienda que ya llegamos las mujeres y ahora nos vamos a encargar de convertir la relación a la inversa, no. Es una relación temporal en tanto que se compensa esa exclusión histórica, ¿no? Esa exclusión histórica de las mujeres. Y me gustaría decir que además este no es un mero mecanismo entendido como, mira, tenemos un pastel con 4 rebanadas y aquí 2 y 2 para las mujeres y 2 para hombres. No, tenemos que inscribirlo en un marco más amplio, tú lo mencionaste, del cambio de un régimen autoritario a uno democrático. Una democracia como tal, digamos que se nutre, se fortalece cuando los distintos grupos de los que conforman la sociedad están incluidos, ¿no? Tienen voz, tienen participación activa en la democracia. Máxime si estamos hablando del sistema político, ¿no? En este caso de la representación política, me parece que la reforma político-electoral que nos da pauta a la nueva conformación de los organismos públicos electorales y amplía además el marco de derecho para que las candidatas, ¿no? Las candidatas a un puesto de representación política puedan participar en mayor cantidad, ¿no? Entonces es una conquista democrática también, no solo del reparto, ¿no? de cuotas en sí mismo. Que se comenzó con un 30-70, ¿por qué no se comenzó con un 50-50? Bueno, precisamente ese es un tema que tocas muy importante. Las cuotas hablan de proporcionalidad, precisamente son un esquema de proporcionalidad.
si la mayoría de los posibles candidatos son varones, entonces hay que darle a esa minoría, a una minoría que no está representada, un espacio, una cuota, una acción afirmativa, ¿no? Inicialmente este espacio es 30% porque, de acuerdo a un estudio, Darelup, es una investigadora europea, que ella propuso que para que la incidencia de las mujeres fuera significativa, es decir, que hubiera una masa crítica, tendría que ser de por lo menos 30%. Entonces, así empiezan las cuotas, con un 30-70. Se suponía que no puede haber más de 70% de un mismo género, pero todos sabíamos que el 70 iba a ser para los varones, ¿no? Se entendía que el 30 se asignaba a las mujeres. En el año 2008 hay una reforma política electoral en donde se modifica y pasa a ser 60-40. Y este año, históricamente, es ya paritario. Pero, ojo, este es un cambio de paradigma, porque antes eran cuotas, era proporcional, se hablaba de equidad. Hoy en día se tiene que hablar de igualdad porque es paridad. Es decir, se parte ya de un principio de universalidad en donde hay un reconocimiento de que el género humano, del cual formamos parte, somos 50 y 50, 50 hombres, 50 mujeres, y hay tantas mujeres que tienen, o sea, ese 50% como el otro 50, hombres, mujeres, tiene el mismo derecho a intervenir, a participar. Y por eso es este cambio. Vamos a seguir platicando de la paridad, si me permiten, después de la pausa. 3030-5307, ya volvemos. C7 Democracia. Creo que lo más preocupante es enfrentarnos a condiciones en las que los propios partidos no garanticen mecanismos que vinculen a las y los candidatos que postulan con su militancia o con la ciudadanía según sus propios métodos de selección, según el principio de autodeterminación de autoorganización de los propios partidos políticos. Me parece que es un reto importante. C7 Democracia. C7 Democracia. Muchas gracias por continuar con nosotros, Folios, en esta edición hablando precisamente de la no discriminación y la igualdad, un camino hacia la democracia. 3030-5307, márquenos, lléveselo a su casa, póngase a leer, está súper bueno el tema cuando hablamos de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Por supuesto, dando continuidad a lo que venimos platicando en el bloque anterior, la historia nos enseña, lamentablemente, la realidad es dura, que las reformas, la cuestión legal a veces no basta para impulsar cambios reales. Creo que el caso de México y en otras latitudes lo podemos ver. El caso de el cambio en la legislación electoral desde el COFIPE en los 90 y ya más reciente en esta década, la primera década de este siglo, que se fue haciendo una evolución paulatina, pero que los resultados no se veían reflejados ya en resultados, digamos, en términos del porcentaje de candidaturas. Nos gustaría que nos platicaran brevemente un poco cómo fue esta evolución y por qué no se cumplió. Si bien ya estaba en la legislación cierta cantidad de candidaturas para mujeres, al final no se cumplió esto cabalmente. Bueno, si me permiten, me gustaría abordar a partir de 1996. Si ustedes recuerdan, el público, tuvimos una reforma muy importante y entre otras cosas se logró que se estableciera que los partidos procurarían la incorporación de mujeres a las candidaturas, ¿no? Más o menos era una especie de exhorto. Pero ¿qué pasó en la práctica? Pues ahí quedó. Realmente los partidos políticos hicieron caso omiso de atender esta recomendación. Hasta el año 2002 se establece ya de manera obligatoria con la sanción de que el no cumplir podría sobrevenir un no registro de los candidatos y ahí ya se establece que deberían incorporarse tanto en las listas de mayoría relativa como en las de representación proporcional. Posteriormente hay otro registro, ahí se establece con 70-30, en el 2008 ya el 60-40, pero a pesar de todo no se lograba rebasar el 20 y tantos % de la representación política. Y esto se debía
a un criterio que tenía el IFE, y hay que decirlo, en donde en el caso de las elecciones por procesos democráticos, ¿no? Si digamos una asamblea decidía que el candidato debía ser varón, pues entonces... Ahí no aplicaba. Ahí no aplicaba. No aplicaba. ¿no? Y entonces eso fue lo que suscitó un juicio, ¿no? Un juicio que comentábamos. Comentábamos en el corte de un juicio, un hito que constituye un hito histórico en nuestra historia, ¿no? En materia de derechos políticos y ciudadanos. En el 2011, con este antecedente que ha comentado la consejera Beatriz, un grupo de mujeres en plural, que además así se llama, entre las cuales se encontraban y se encuentran algunas representantes en el Poder Legislativo, impugnan, ¿no? la decisión por medio de un juicio de protección a los derechos ciudadanos, la sentencia, la famosísima sentencia 12624, que decía que, entre otras cosas, las candidaturas, el registro de candidaturas tenía que ser por el mismo género y además en paridad tendría que ser el mismo género. Y además la suplente, es decir, la propietaria mujer y la suplente mujer. ¿Por qué? Porque se dio aquel fenómeno, no sé si lo recuerdan, de las Juanitas. Sí, por supuesto. ¿No? En el que cedieron su titularidad a un hombre. Entonces, a efecto de que eso no volviera a suceder, se pidió, entre otras cosas, en esa sentencia, que el registro de candidatas, en este caso, fuera la titular mujer y la suplente mujer, y que además, y eso ya lo tenemos reflejado en nuestra ley, no se les asignara a aquellas representaciones, aquellas candidaturas por los distritos que históricamente siempre han obtenido la menor votación, ¿no? Entonces la ley hoy obliga a los partidos políticos a que cumplan, teniendo como antecedente ese juicio, un 50% en paridad, pero además debe ser titular y suplente del mismo género y intercalarse en las listas, una lista de mujeres, hombres, ir alternados, ¿no? Entonces, ese juicio al que haces referencia, al que tú mencionaste, es histórico porque da la pauta a esta transformación en la reciente reforma político-electoral. El reto no es para los organismos electorales, el reto es para los partidos políticos. Sí, aunque ya están obligados por la legislación a cumplir con ese esquema de paridad, ¿no? Dicen que los mexicanos son muy creativos, ¿no se van a imaginar alguna otra cosa por ahí para hacer alguna omisión? Yo creo que el reto va a ser aquí estamos la autoridad, aquí estamos un par de consejeras, ¿no? Que vamos a estar muy atentas al cumplimiento de estas disposiciones, que efectivamente, bueno, pues estaban en la ley y eso era la razón por la que las instituciones electorales pues tenían que actuar en esa forma. Hoy ya no existe más eso, gracias al precedente de la sentencia y pues a una voluntad política en donde se ha demostrado que las mujeres, por supuesto que tienen las mismas capacidades para ejercer en la vida pública, los mismos deseos, los cargos y con toda responsabilidad establecer pues lo que requiere la democracia, ¿no? Exactamente. Entonces, yo estaba viendo unos datos, si me permiten, que creo que son para la reflexión. Es decir, la cuota, ya no la cuota, perdón, sino la paridad, en las candidaturas está a nivel federal. Pero también está el reto de la paridad a nivel local. Y si vemos los datos de congresos locales, de ayuntamientos, tenemos todavía números muy dispares en términos de hombres y mujeres. Creo que el reto será que a partir de esta legislación, las legislaciones locales, los estados, adecuen sus legislaciones y sobre todo se cumplan para tener mayor paridad ya en cargos públicos. Sí, en el caso de Jalisco, por ejemplo, la última elección arrojó un 25% de representación de mujeres, con las cuotas de tener un 6% aproximadamente, 10% antes del 2003, año en que aquí operan las cuotas por primera vez. Pues no hubo mucha diferencia. El primer año de la aplicación de la cuota después de la elección 2003 fue 17.5%, en 2006 hubo una regresión al 10%, posteriormente en el año 2009 se eleva un poco
al 20% y ahora estamos en el 25%, pero aquí no hemos rebasado el 30%. ¿No? Sí, A nivel no, federal no, hay 37% de legisladoras en este momento y actualmente hay estados como Coahuila en donde ya es mayoritario la representación de mujeres con 55%, ¿no? O sea, ese es un caso inédito. Pero en el caso de Jalisco nosotros esperamos que esta reforma que ahora también establece la paridad para la entidad traiga un cambio sustancial. Se cumpla, claro. Y con la nueva conformación del INE, la nueva conformación de estos organismos públicos electorales, esto va a fomentar precisamente que haya más orden o, ¿cómo podemos decirlo? Que a lo mejor la ley sea más clara y sea más contundente. Bueno, de entrada, yo creo que uno de los grandes aciertos de la reforma político-electoral es justamente la nueva conformación de los OPLES, porque no es solo en el discurso llamar a los partidos políticos a que cumplan con la ley, sino que el mismo INE se tomó muy en serio cumplir en esta nueva conformación de los organismos públicos electorales con esa paridad. Y tenemos, por ejemplo, que de los 18 órganos públicos locales electorales que se conformaron, 10 están presididos por presidentas, por mujeres, ¿no? Hay algunos casos en los que la conformación, me parece que son 6 institutos estatales electorales en los que se tienen 5 consejeras. Ningún consejo está en menor de 3 consejeras. Digamos que esa fue el número mínimo, ¿no?, con el cual están conformados. Y el caso de Jalisco, que tiene 4 consejeras, al igual que de otros las de los estados. 7, incluyendo al presidente. Así es, así es. Allí yo quisiera retomar el reto que tienen los partidos políticos, no solo en el hecho de decir, aquí está nuestro 50%, ¿no? Vamos, aquí están 50% de mujeres que van a ser candidatas. Me parece que tienen una responsabilidad muy grande frente a la sociedad, que es el de detonar un cambio cultural al interior de los partidos y en ese sentido enriquecer la democracia interna de los partidos políticos en su formación de cuadros, porque vamos, el hecho de que se presentara esta sentencia histórica habla de la invisibilidad en la que se encontraban mujeres de partidos políticos que no habían tenido derecho, ¿no?, al que se les estaba negando, digamos, su derecho a participar. Entonces, no es solo el cubrir el requisito, sino que se pudiera detonar al interior de la vida de los partidos ese cambio. Lo que resultará interesante es, pasadas las elecciones, cuántos cargos de elección pública pues quedan precisamente en manos de mujeres. Ahí es donde vamos a ver el comportamiento tanto del partido político como la reacción de la sociedad a enfrentarse a una candidata mujer y votarla. Porque yo puedo decir, bueno, ¿qué puede saber ella? Y estar acostumbrada a que sea el hombre quien lleva la batuta en este aspecto. Creo que el reto será después de ese día del 2015, no tanto la candidatura. La candidatura puede resultar más sencilla. Claro, bueno, en ese sentido estamos con los reflectores, digamos, ¿no? Y es una parte complementaria, como bien dices. Lo otro es el gran reto, pero ahí sí diría que la reforma en sí misma, el cambio sí nos abre, es un cambio de paradigmas, porque lo comentábamos al principio del programa, la discriminación, y ahí lo van a ver en la revista, opera por medio de estigmas, es decir, tú históricamente y en la sociedad asignas roles. Entonces las mujeres, claro, confinadas al ámbito doméstico, privado, ahora tienen el reto al abrirse al espacio público de demostrar que sí pueden. Y yo diría que incluso hasta el vocabulario lo tendríamos que cambiar, porque no vamos a demostrar nada, van a reconocer, la sociedad va a reconocer el hecho de que tenemos igualdad de capacidades y igualdad, estamos en igualdad incluso hasta de cometer excesos o no. De hecho, a eso iba mi punto, ¿no? De cómo la sociedad pudiera en algún momento tomar camino hacia atrás y decir, prefiero dedicarme a mi casa, prefiero retomar aquellos costumbres y no atreverme a salirme de mi burbuja de confort, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos precisamente con cuál es la responsabilidad de la sociedad respecto a estos nuevos retos. Regresamos.
C7 Democracia. En Jalisco, en la 60ª legislatura, la ciudadanía está representada por 10 diputadas, 5 de representación proporcional y 5 de mayoría relativa. A su vez, hay 29 diputados, 13 por la vía de representación proporcional y 16 por mayoría relativa. De los 125 municipios de Jalisco, solo 8 están presididos por mujeres y 117 por hombres, es decir, 6% de presidentas municipales frente al 94% de varones como alcaldes. C7 Democracia. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos recibiendo las llamadas. Recuerden que tenemos una revista que ponemos a su disposición, una editorial del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. Y bueno, regresamos, Moisés. Sí, pues tenemos llamadas del público. Nos habló Esther Hernández de la colonia Tlajomulco, participa por la revista. Jorge Márquez Jacobo de la colonia Jardines del Valle, también le interesa la revista. Y Jesús Ortiz de la colonia Zona Aeropuerto, también le interesa la revista. Pues siga llamando, 3030-5307 es el último bloque. De verdad que es bien interesante tocar el tema de cómo como sociedad estamos informándonos, conociendo las nuevas oportunidades y de qué forma podemos involucrarnos un poquito más y si no vamos a ir para atrás por miedo a tener acceso a estas nuevas formas de vivir, ¿no? Por supuesto, creo que es una tarea de todos, ¿no? No solamente ahora estamos comentando el tema de las cuotas, bueno, de la equidad, paridad electoral, sino de otros actores, ¿no? El sector educativo, el sector gobierno, el sector privado, todos tenemos que aportar a esta cultura de la equidad. Así ¿no? es, ¿y cómo debemos hacerle como sociedad para poder aprovechar las leyes? Ustedes pueden estar pugnando pero la misma sociedad ser renuente a querer tomar estas ventajas, ¿no? Claro, es renuente porque implica una modificación en nuestros valores, como valores culturales, ¿no? En nuestros principios democráticos, en hacerlos en un momento dado mucho más cotidianos. En lo personal, creo que ahí está gran parte del cambio que implica no solo una modificación en el ámbito electoral, en el terreno de la distribución de la representación política, sino en llevarnos a casa, ¿no? La parte que nos toca de cómo modificar los roles que hemos ido asignando, ¿no? El ámbito público era el espacio predominantemente masculino, ¿no? Y entonces en este caso abrirle la puerta y la comprensión a los hijos, ¿no? Desde los niños y niñas a que pueden compartir roles. El rol del cuidado no es exclusivo de las mujeres en ese sentido, ¿no? Como tampoco lo es exclusivo el de estar en un ámbito público, ¿no? Y menos cuando acordábamos en un momento que no tiene que ver ya con un asunto cultural, sino que la misma economía globalizada nos está pidiendo que nos unamos a esta máquina productora de bienes y servicios. Así es, así es. En la actualidad, el fenómeno de las madres, jefas de familia, cada día se incrementa más. Cada día más mujeres se hacen cargo de la economía de su familia, de tal manera que la sociedad, el Estado, se tiene que hacer cargo de asegurar condiciones para que las familias de estas mujeres tengan una educación, tengan seguridad, tengan los satisfactores que requieren y se vaya rompiendo también esa idea de que la mujer tiene que estar en su casa, ¿no? O sea, no es un problema de la persona, no es un problema solamente que atañe a esas mujeres. También debe ser corresponsable el Estado y la sociedad para que pueda haber una adecuada integración de estas nuevas familias, ¿no? Que ya no son la clásica de papá, mamá, papá proveedor, mamá que está en casa, hijos que los cuida solo la mamá, sino que ahora esto ha cambiado debido a, como tú comentas, pues a una nueva situación mundial de la economía que obliga a que también las mujeres se integren a la vida productiva. Y sobre todo si cómo vamos uniendo precisamente esos eslabones, ¿no? Esta situación nos va a llevar
a la necesidad de mayor participación de la mujer para que las leyes sean se estén de acuerdo a las necesidades propias de las mujeres que se ven traducidas a las necesidades de una familia, ¿no? Por supuesto. ¿Sí No va a haber cabe mejores duda. políticas? ¿Sí va a haber mejores leyes? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Pero lo cierto es que sí está probado que cuando se abre el umbral a la participación en los parlamentos, a las voces que han sido históricamente invisibilizadas, sean indígenas, mujeres, homosexuales, etcétera, etcétera, parte desde las minorías, digamos, toman las agendas. Es decir, quienes arriban a los parlamentos suelen tomar las agendas de esos grupos excluidos, ¿no? Entonces esperaríamos, como hemos estado viendo, ¿no? Nosotros somos producto de una política que busca mucha más paridad y mucho más en un plano de igualdad, ¿no? Y ahí sí, por cierto, yo quería comentar que la igualdad no solo es un elemento de la democracia, es una condición fundamental de la democracia, ¿no? El que estemos en igualdad de circunstancias y que en ese sentido se abra no solo los espacios públicos, sino al interior mismo de las dinámicas familiares, de la economía misma, que es todo un tema, ¿no? Sí, yo creo que incluso tiene que ver con esa idea de la democracia, es dos valores que pudieran parecer contrapuestos, pero que no lo son, que tiene que ver con el de la diversidad y la diferencia, con la igualdad de oportunidades, manteniendo identidades, diversidad en un mismo marco. La democracia permite precisamente eso, cómo nos ponemos de acuerdo para ser diferentes, pero a la vez tener un mínimo, un piso de oportunidades para ejercer nuestros derechos, ¿no? Y creo que hemos ido construyendo nuestra democracia en ese sentido. Falta seguir otros espacios, como ya se está platicando acá, no solamente en materia electoral, sino en otros espacios, y creo que vamos en ese trayecto, y que es un cambio obviamente cultural, pero que se ha avanzado y hay que valorarlo y aquilatarlo, ¿no? No, y sobre todo yo quiero, antes de que nos podamos despedir, si ustedes como mujeres, en este poco tiempo que tienen como funcionarias dentro del IEPC y que tienen mayoría, han tenido o han observado esos cambios, esos matices que da el ser mujer. Hay algunas palabras, términos, acciones, deseos que se tienen que explicar para que se puedan poner en la mesa, o hay una libertad completa y hay un entendimiento pleno entre todos los participantes. ¿Cómo está pasando en el IEPC? Bueno, estamos muy en una armonía, en un ánimo de emprender proyectos que tengan una trascendencia, sobre todo de impacto en la educación cívica de la ciudadanía de hombres y mujeres, con un énfasis en la perspectiva de género, la transversalidad. Y hay, no me dejará mentir Sayani, un reconocimiento de parte de nuestros compañeros consejeros pleno, ¿no? Que nos da mucho gusto. De hecho, de parte de ellos hemos recibido la sugerencia de que, bueno, pues tenemos que integrar más mujeres a los cargos de dirección, que hay que visibilizar más el papel político de las mujeres, que hay que asegurar que los partidos políticos cumplan con registrar candidatas que no sean en distritos perdedores, que sean también en distritos competitivos, que se asegure el 3% debidamente para el ejercicio por parte de los partidos políticos, para el empoderamiento político de las mujeres. En fin, creo que estamos en un momento muy interesante. O sea, somos mayoría mujeres, pero no hay una pugna con nuestros colegas varones. Al contrario, hay una integración y un reconocimiento también del papel que estamos desempeñando nosotros. ¿Cómo resume esta participación y, por supuesto, su intervención en el IEPC? Bueno, es una oportunidad, es una gran oportunidad el poder estar allí. Creo que cada una cargamos historias personales que nos hacen arribar a ese lugar, y esa es la parte mucho más significativa, ¿no? Yo coincido plenamente con la consejera Beatriz. Tenemos un ánimo precisamente de igualdad, ¿no? De igualdad, y en ese tenor
estamos construyendo. Ya verán los resultados de nuestro trabajo, Así lo es. van a ir observando poco a poco Y- en las decisiones colegiadas que tomemos. Y la verdad que lo haremos. Sí. Vamos a Bien. escoger 3 papeles nada más para que se lleven las revistas. Moisés, por favor, si me ver. ayudas. Y Noemí ¿Se ve Flores, acá? muy bien, Noemí Flores felicita a las panelistas y al doctor Moy. Es una persona con muchos conocimientos, sin duda. Así Muchas que gracias. felicidades. 3, sí son 3 revistas, ¿verdad? Ay, claro que Sí. sí. Por A favor. ver, 1, 2, 3. Muy bien. Pues estos 3. Puras Entonces- mujeres, nada. Para Noemí Flores, para Jorge Márquez, es hombre, y Jesús Ortiz también. Ay. Se llevan estas revistas, así hay que pasar a recogerlas aquí. Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara. Consejeras, muchísimas gracias. 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 por la invitación. ¿no? Nos vemos la próxima semana aquí en C7 Democracia. Así es, los esperamos. tardes. Muy buena tarde. C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2000.